con nosotros y quiero por favor fuertes aplausos para Lucía García Itzinson. Bienvenida, Lucía. Gracias. ¿Cómo estás? Iluminada y eterna. Iluminada y eterna. Bien, muy bien. A pesar de todo, ¿no? Tenemos una buena noticia. Jaime Smart, que era el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, bueno, hoy le confirmaron su sentencia a cadena perpetua a la Cámara de Casación, la Sala 2. Es una figura de estas civiles que jugaron un papel también de apoyo, ¿no? a la dictadura, así que es importante que se ratifique la sentencia de primera instancia y que, bueno, que finalmente, salvo seguramente ahora apelará a la Corte, pero ya es como más contundente, ¿no? Y además, bueno, se consideró que fue partícipe de crímenes de lesa humanidad. Siempre estas cuestiones conceptuales también son importantes. Pero hoy traje otro tema. Ahí va, muy bien. Y les voy a hacer una pregunta a ustedes Sí. y a nuestros oyentes, oyentas y a los chicos ahí. ¿Ustedes sabían que hubo un intendente de la ciudad de La Plata asesinado? Yo sí, pero me enteré hace muy poco. Yo no. Bueno, yo tampoco. Ok. Claro, nos enteramos porque el lunes 14 de julio se cumplió un aniversario, 50 años. El asesinato fue el 14 de julio de 1975. El intendente era Rubén Cartier, un intendente electo en las elecciones del año 73, junto con Videgain como gobernador en la provincia de Buenos Aires por el peronismo, un frente peronista, que fue asesinado por CNUs, los Comandos Nacionalistas Universitarios, en aquel contexto, ¿no? Ese día, el 14 de julio del 75. Bueno, pensemos una ciudad, La Plata, absolutamente atravesada por por diversas corrientes políticas. En la previa a la dictadura también hay una idea de que la violencia estatal comienza el 24 de marzo de 1976 y eso no es así. Ya actuaban en finales del 74, sobre todo en el año 75, la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista Argentina, los Comandos Nacionalistas Universitarios, que eran especies de fuerzas paraestatales, ¿no? Es decir, que tenían un vínculo con el Estado, pero no se presentaban oficialmente como parte del Estado. No sé si les suena algo eso. ¿No? Pero bueno, Sí, que claro. fueron instalando un creyendo en el clima de violencia, y acá en la ciudad de La Plata hay cantidad de situaciones donde a militantes los acribillaron en la calle a plena luz del día, inclusive, ¿no? Increíble. Bueno, y también una de las víctimas, entonces, decíamos, fue el intendente Rubén Cartier. Él era docente, un militante peronista de muchísimos años. Había nacido en Chivilcoy el 16 de agosto de 1918, o sea que fue destituido. Él era director de la escuela media número 3 en la ciudad de La Plata, y fue destituido en el golpe del 55 con la conocida como Revolución Libertadora, pero también, digamos, desde el peronismo calificada como revolución fusiladora, ¿no? Y él fue echado entonces de su tarea docente. Exacto, en él el interrumpe marco la por tarea ser docente en ese, claro, en y ese sí, contexto. Luego fue un militante sindical, organizó la coordinadora de docentes de Escuela Superior de la provincia de Buenos Aires, y les decía, el 11 de marzo del 73, cuando Cámpora gana las elecciones a la presidencia, Oscar Videgain es gobernador de la provincia. En La Plata es Rubén Cartier el intendente electo. Claro. Él era por el entonces dentro del Frejuli. peronismo de la línea de Héctor Cámpora. Exacto. Ahí va. Entonces, él era además profesor de Historia y de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. O sea, era un académico con trayectoria, un trabajador de la docencia y un militante peronista. Lo que sucedió es que por primera vez este lunes el municipio de La Plata homenajeó la figura de Rubén Cartier y se presentó un libro que se llama La Plata 1975, Cartier, intendente asesinado en democracia,
que es un producto elaborado en conjunto por trabajadores de la Municipalidad de La Plata, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por la Facultad de Humanidades, la decana, Ana Julia Ramos y Lucía Batista, una investigadora, y por la Comisión Provincial por la Memoria. Ahí va. O sea, hay 3 capítulos centrales que componen el libro y allí se desarrolla toda esta historia que sale a la luz para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Esto también para pensar cómo es permanente la construcción y reconstrucción de la memoria, ¿no? Porque no es un dato menor. Y fíjense qué importante... 50 años después. 50 años después. Después vamos a escuchar la palabra de Claudia Cartier, su hija, que celebra que haya llegado el momento de este homenaje. Pero digo, me interesa pensar también cómo se sigue, ¿no?, alimentando la construcción de la memoria y cómo también se iluminan hechos desde el tiempo presente, ¿no? Porque que traer esta situación a este presente nos resuena porque estamos viviendo un clima de creciente violencia desde el gobierno nacional, con discursos de la crueldad, discursos de odio, que habilitan, ¿no?, ciertas prácticas, lo que todos sabemos, lo que acá también venimos hablando, inclusive el propio atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que no es reciente, pero es parte de este periodo. Entonces... que inaugura quizás, ¿no? Que inaugura, exacto. Bueno, algunos, sitúan la inauguración en las bolsas mortuorias, en lo simbólico, pero sí, es cierto que como hecho fáctico, el primer hecho gravísimo, ¿no? Un intento de magnifemicidio es el ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me pareció muy atinado el homenaje por parte de la municipalidad y traerlo hoy para ponerlo en común, también porque no sé si nos mandan mensajes o cómo viene la comunicación con el programa, pero me parece importante saber si conocíamos esta historia, ¿no? Aunque sea por relatos, yo tenía 1 año, pero digo, conozco, trabajo sobre la dictadura, venimos haciendo todo un proceso de memoria con hijos, con los organismos, y esto nunca había aparecido, ¿no?, como dato de la realidad. Como dato también que habla de, como decías, de un momento del país, que también estaba ahí como inaugurándose un periodo de muchísima violencia, predictadura del 76, pero además también como un hecho local de la ciudad de La Plata, de mucha relevancia, ¿no? Para quienes queremos mucho esta ciudad, me parece que es un dato también local que hace a la historia de la ciudad de La Plata. Totalmente, y hace a reflexionar sobre la defensa de la democracia, ¿no? Sobre lo incondicional que debe ser la defensa de la democracia contra otras prácticas, contra la violencia, contra la naturalización, ¿no?, también de ciertas dinámicas que van como corriendo los límites, que es sobre lo que también venimos alertando en este espacio prácticamente desde que empezamos, porque empezamos bajo esta circunstancia política, ¿no? Sí. Entonces, eso, me parece importante traer esto también en la lógica de no naturalizar, ¿no? De dimensionar que acá se cometió un crimen de Estado contra Rubén Cartier, intendente electo, intendente de la democracia, ese 14 de julio del 75, que él volvía de Sarandí hacia la ciudad de La Plata, y ahí en ese trayecto es asesinado por... Claro, había ido a una reunión o iba a una reunión, exactamente, ¿no? Iba a una reunión política y es en ese contexto que es asesinado. Otro día vamos a hablar de la película que todavía no tuve oportunidad de ver, que cuenta también el asesinato de Luisa Marta Córica, una dirigente del hipódromo, una dirigente sindical del hipódromo, que además era actriz. Es una historia interesantísima. Su hija Andrea es compañera nuestra de la agrupación, pero que también fue en el año 75 y a manos de la AAA, ¿no? Ahí hay toda una parte de la historia de nuestra ciudad. Por eso nosotros, cuando nos constituimos como hijos en la ciudad de La Plata, nos definimos como víctimas del terrorismo de Estado y del periodo inmediato anterior a la dictadura, ¿no? Claro. Porque englobamos esa previa como parte porque también era parte del Estado, ¿no? Eran fuerzas que estaban ligadas, que tenían
financiamiento, sostén y Estado. Cobertura, ¿no? Desde el Estado. Un poco como el que le disparó a Pablo Grillo, ponele. Bueno. Por hacer así Exactamente. Sí. Sí, sí, No, un re. paralelismo. Sí. Claro Que no que se sí. supo más nada, nadie dice nada. Sí, se supo, se sabe el nombre, Ni hablar. Sí, se sí, lo hizo quiere la llamar a reconstrucción del mapa indagatoria de la y no hay policía. modo de que esa indagatoria suceda, ¿no? Porque esa indagatoria sería imputarlo del delito de, por lo menos, abuso de la fuerza pública, Claro, como ¿no? para empezar a hablar, ¿no? Si les parece, compartimos la palabra en el contexto del acto. Es un registro que hice yo, original, para tremendo. primicia, para Fuera de órbita. La palabra de Claudia Cartier, la hija de Rubén. Mi mamá en Irlanda en esos momentos hizo lo que pudo, perseguida, y bueno, no llegó a haber ningún homenaje. Fueron 50 años de silencio, y paradójicamente en estos tiempos de negacionismo empezamos ahora a construir un camino de memoria. Y bueno, desgraciadamente siempre han circulado y siguen circulando versiones en relación al asesinato de mi papá que niegan el carácter político del asesinato, que niegan la participación del gobernador, de la CNU, del Indio Castillo, y me parece que, no sé, que está bueno y que es el momento de pensar que negar eso es como negar que los desaparecidos fueron 30.000. No podemos descontextualizar. Mi papá pagó por su vida, su coherencia política, y bueno, me parece que es un deber ético ahora, reclamar memoria, verdad, justicia, que se condene al gobernador Calabró, que está vivo, el asesino, que Felipe Castillo está preso por esos crímenes, pero bueno, juicio a los culpables, memoria, verdad, justicia, terminar con el encubrimiento. También el silencio que se perpetuó tiene que ver con cierta complicidad de instituciones y bueno, ir por el camino de romper con este silencio. Entonces les voy a pedir un reconocimiento. Compañero Rubén Cartier. Compañero Rubén Cartier. Ahora. Ahora. Qué fuerte Muy para esa chica. Bueno, qué importante también, ¿no? Esto, aunque haya demorado este homenaje, también es reparador para la familia, Sí, ese claro. reconocimiento, sobre todo el carácter político de ese asesinato, ¿no? Ella menciona un gobernador, después aclara que es Calabró, Victorio Calabró, fue el gobernador que destituyó a Videgain, a Oscar Videgain, ya del sector más de la derecha peronista, que efectivamente está vivo, chicos, nació el 4 de noviembre de 1929. Yo me enteré en ese Claro, acto le mintió. también. Le dio de largo. años. Sí, 96. y vive aparentemente en Entre Ríos. Y Mirá. no fue juzgado, no fue Jamás. condenado ni por esto ni por otras tantas acciones que sucedieron durante su gobierno, que habrá que ver y establecer cuáles son las responsabilidades puntuales de él, ¿no? Pero, me parece como que no termina nunca de darse por completa la tarea de la memoria, ¿no? Claro. Porque Sí, claro. se siguen sumando hechos, informaciones, situaciones que por distintas razones, claro, ante la atrocidad de los crímenes del terrorismo de Estado, de las desapariciones, los secuestros, el plan sistemático, ¿no? Todo lo que implicaba la tortura, y las denuncias que comienzan a hacer las madres durante la propia dictadura. Hay cuestiones que quedaron como en un segundo plano, ¿no? Y está bien y es justo que se vayan retomando. Totalmente. Y que se vayan poniendo en el lugar que les En el lugar corresponde, que- ¿no? Tal cual. Y a veces, claro, también uno es como necesario decir, bueno, hacer como un recorte en el sentido, bueno, lo que pasó a partir de la dictadura, por lo que significa una dictadura, por lo que significa un golpe de Estado, pero es verdad que en este caso, como bien decías, la violencia política empezó, al menos
2 años antes, un año antes, ¿no? Digo, este sí, tipo de... en esa práctica, ¿no? En este tipo Sí, de prácticas sí, así de, bueno, sí. acribillar gente Sí. en la calle. Sí, exactamente. Y en la Ciudad de La Plata hay muchísimas marcas respecto de esto, dirigentes sindicales como HMI Miguel de Atulp, bueno, el caso que contábamos de Luisa Marta Córica, una situación frecuente era que los cuerpos de las personas que eran asesinadas por la AAA, centralmente por la Por la AAA, AAA. porque la CNU por ahí tenía más Claro, un rol de... Vos hoy hablabas de esta otra organización, No, que también cometieron crímenes, pero sobre todo hacían una tarea de espionaje en las universidades, ¿no? Comando Nacionalista Universitario. Formaban parte de, o sea, eran como estudiantes o trabajadores de la universidad, y allí iban como tomando nota de las intervenciones en las asambleas, porque también previo a estos crímenes siempre hay una tarea de inteligencia Claro. que se realiza para identificar a quiénes son los militantes más activos. Entonces esa tarea, bueno, sobre todo en la universidad la hacía la CNU, La ¿no? CNU. Cosa que también es interesante llamar la atención porque Bullrich ha estado legitimando algunas medidas que tienen que ver con la posibilidad de hacer inteligencia en las organizaciones y hasta de infiltración. Con lo cual, digo, Sí, claro. uno no quiere ver que la historia se repite en los mismos términos, porque eso es irreal, pero sí ir juntando ciertas alertas, ¿no? Que arman ciertos climas y validan lógicas ciertas prácticas ante del las pasado que tanto daño han hecho, ¿no? ante las que hay que estar alerta, organizados, atentos, atentas y cuidándonos mucho, Sí. ¿no? Cuidándonos mucho porque bueno, la democracia también se defiende de esa manera, ¿no? Bueno, eso, me pareció importante compartir el testimonio de Claudia Cartier, que también es una hija. Eso, Claro. nos acercamos a saludarla y a decirle eso, que es bienvenida en nuestro espacio. Y ella, bueno, dijo que sí, que se va a acercar, que conocía, por supuesto, a la agrupación por nuestra presencia en redes y en acciones políticas. Y bueno, recomendar este libro, ¿no? La Plata 1975, Cartier, intendente asesinado en democracia, para conocer un poco más la historia de nuestra ciudad en aquel contexto y para, bueno, poder leer ahí también cómo funcionan ciertas lógicas, ¿no? Que ya, repito, nunca se dan de la misma manera, pero si para algo sirve la historia es para aprender las cosas que ya sucedieron Para no y repetir. evitar que se repitan, ¿no? Exactamente. Así que digo, la tenemos ahí, sale ahora este libro, seguramente se debe poder conseguir Sale ahora, no está todavía publicado. Sí, está publicado, había una cantidad de ejemplares ese ok, día, bien. seguramente... En el marco, bueno, de lo que veíamos era el homenaje que se le hace a 50 años del asesinato. Exactamente el mismo día, el 14 de julio, que fue el lunes en este caso del 2025, se realiza este homenaje. El libro, digo, se puede encontrar por vía de la universidad, de la Comisión por la Memoria y seguramente también a través del municipio. Puedo averiguar cuándo va a estar disponible una cantidad de ejemplares más grande, porque ese día eran muy poquitos. Claro. Y no se pudo distribuir. Pero bueno, traer esta historia de acá, de nuestra ciudad, de acá nomás, ¿no? De cruzando la Plaza Moreno. Además murieron otras personas también, ¿no? Tengo entendido que viajaban con él en el auto. Exacto. Bueno, algún secretario o el mismo chofer, creo, ¿no? Sí, sí, por supuesto hubo otras personas que fueron asesinadas ese día. Ya te digo, el director de tránsito de la comuna, Manuel Valverde, estaban también sus familiares en el acto. Él sobrevivió unas pocas horas y después finalmente falleció. Alberto Otero, que era secretario del intendente, tuvo heridas leves y Edgardo Villalba salió ileso. Esos eran los 4 que viajaban en el auto. juntos, así que de ese atentado hubo 2 víctimas. Inmediatamente Rubén Cartier y bueno, horas después Manuel Valverde, ¿no? Bueno, esto. Los diarios de la época, digo, ¿qué habrán dicho, no? ¿Cómo se habrá
Y es contado un esa archivo historia, interesante ¿no? para indagar ese, ¿no? ¿Cómo se habrá contado esa historia? Lo que solía pasar más con los crímenes ya de la dictadura era que se hablaba de intentos de fuga, de enfrentamientos, Claro, cuando en realidad habían sido enfrentamientos fusilamientos. era la palabra, sí. ¿no? Mm. Yo no tengo ahora presente la cobertura de esta situación puntual, pero sí puedo decirte que no eran fieles a la realidad. Claro. No decían asesinaron a una militante sindical, fuerzas paramilitares. Más bien traían algo de confusión sobre el hecho, ¿no? Claro. Y siempre que solían ser enfrentamientos. Siempre la persona que era víctima antes había intentado agredir, ¿no? Bueno, esta construcción del enemigo interno que también ahora estamos viendo Recontra. con muchos actores sociales, ¿no? Que también antecede al momento de la violencia. Barra bravas, cucas, Exacto. criminales Sí, con Que causas. hacen cosas malas, Sí. por lo cual después reprimir o devolver, ¿no? Claro. Y Y pienso, ¿no? Para la construcción también de la línea editorial de los diarios en ese momento, Videgain ya había sido destituido. Sí. Claro, era otro el gobernador. era Victorio Calabro. Era ya Calabro. en ese momento. Claro, Sí. claro. Y Sí. asesinar al intendente de La Plata que tenía, bueno, esa otra línea, Ujú. línea política. Terrible. Terrible historia, ¿eh? Terrible historia y la impunidad también de los civiles que también fueron la dictadura, ¿no? Nosotros en Hijos Sí. siempre decimos que también hubo civiles que fueron parte de la dictadura, porque se habla de la dictadura militar, por supuesto. Cívico-militar eclesiástica. Claro, pero sin el rol que jugaron, en este caso Victorio Calabró, en muchos casos jueces y fiscales y empresarios. Bueno, estamos en los días del apagón de Ledesma, ¿no? Sí, Otro claro. caso emblemático de cómo la familia Blaquier habilitó esa noche, mediante un apagón, la represión al ingenio de Ledesma, que significó 400 personas detenidas, ¿no? De las cuales algunas sobrevivieron, pero muchas no. Entre ellas el intendente de General San Martín, Aredes, que fue víctima junto con parte de su familia de ese hecho, ¿no? Digo para entender que también las tramas son bastante más complejas a veces que solo los actores ejecutores del plan sistemático de represión. Ya lo sabemos, pero no está de más recordarlo y también tenerlo presente para cuando miramos esta realidad de hoy, ¿no? Exactamente, el presente. No es solamente Milei, hay una trama de poder que lo pone en escena y que lo avala en todo su accionar de desmantelamiento del Estado, de crueldad en las políticas públicas que se van cercenando y de violencia explícita, ¿no? Sí. Violencia represiva de la mano de Patricia Bullrich. Totalmente. Miren, nos pasamos, no me había dado cuenta, la verdad, me metí muchísimo en la historia de Cartier, intendente de La Plata asesinado hace 50 años, cuya historia, bueno, recién conocimos hace muy poco tiempo, a partir también muchos del homenaje que realizó el municipio de La Plata en estos días, justamente cuando se cumplían 50 años, ¿no? Exactamente. Del crimen. Pasaron 8 minutos de las 6 de la tarde. Fran Formica está entre nosotros, lo cual Está es entero. increíble, sorprendente porque se le termina el Entero. encanto a las 6 y No, hace no, no, así. no. Ah, mira. Claro, ahí se le cae Pero la cabeza. Cartier lo Pero atrapó. No, sí, te sí, atrapó sí, la entré. historia. Lucía, muchísimas gracias. A Gracias, ustedes. Lucía. Ha pasado Lucía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos. Nos tenemos que ir. Saludamos al equipo Chau, rápidamente. equipo. Gran equipo, Gracias por todo. Han sido magníficos como siempre. Son Nos grandes reencontramos mañana, ¿sí? Les dejamos en compañía de Odisea Cósmica. Adiós, adiós. Chau, chau.